Sé que les costará creer lo que oyen, al menos al principio. A mí también. Pero después de morir y conocer a Jesús, todo cambió. Él dijo claramente, una bola de fuego del espacio exterior va a impactar esta región, y mi iglesia aún duerme. Por eso Dios me ha traído de vuelta para advertirles. El tiempo se acaba, y la iglesia debe despertar ya. En lo que comparto hoy, compartiré todo lo que me mostró, dónde sucederá, las señales de advertencia y qué debemos hacer ahora, antes de que sea demasiado tarde. No ignoren ninguna señal o se arrepentirán. Digan amén. Esta advertencia no es solo para mí, es para todos. Soy Gideon Vance. Sí, tengo 75 años. Ya sabes, esa edad en la que empiezas a contar los días en lugar de contar los que han pasado. Vivo solo en un pequeño apartamento a las afueras de New Haven. Fue una de esas noches que me sorprenden. A esa edad, ya sabes, un dolor agudo puede acabar con la vida de un anciano en cualquier momento. Yo no fui la excepción. Un dolor explotó en mi pecho como nunca antes. Tenía la garganta seca. Intenté respirar, pero sentía como si la habitación me lo absorbiera. Pánico. Oh, sí. Pánico total. Busqué a tientas mi teléfono, pero mi visión se nubló rápidamente. Todo se quedó en blanco. Sonido, luz, todo. Mi corazón latía con fuerza. Y entonces nada. Se detuvo. Cerré los ojos y el mundo se volvió negro. Al despertar, o como quieran llamarlo, lo primero que sentí fue ingravidez. Flotaba en un espacio indescriptible. Miré hacia abajo. No había cuerpo, ni brazos, ni piernas. Solo era yo, plenamente consciente. Extraño. En ese preciso instante, a lo lejos, apareció una luz que me atraía como un imán. Sentí como si me llevaran a casa después del viaje más largo de mi vida, irresistible. Y en esa luz, sentí una presencia. Sabía que era Él. Jesús. Él estaba allí, en ese espacio. Su voz decía, Gideon. Me preguntó, ¿estás cansado, hijo mío? No necesité decírselo. Él lo sabía. Entonces me levantó, no con sus manos, sino con un toque suave que me conmovió el alma y alivió mi carga. No quería que tuviera miedo. Entonces me habló de una misión. Yo, un anciano cansado, con la fe enfriándose, había elegido algo grande. Me sentía indigno, incluso confundido. ¿Por qué yo? ¿Qué podía hacer? Pero sus palabras despertaron algo profundo. Habló de urgencia, de un mundo al borde del abismo y de mi papel en el despertar de la consciencia. No fue una orden. Fue un llamado. En ese momento, todo cambió. Me encontré en lo alto, contemplando New Haven, ya saben, mi ciudad natal. Las luces de la ciudad centelleaban. Los rascacielos se alzaban imponentes, pero al mirar hacia arriba, el paisaje cambió. Era mucho más de lo que veía. Lo sentí todo. Un peso pesaba sobre el lugar. Una niebla sofocante. Oí risas burlonas dirigidas a Dios. Los gritos de las almas olvidadas resonaban en los callejones. Los gemidos de corazones aplastados bajo montones de pecado. Estos altos edificios ya no eran triunfos. Gritaron su orgullo, una rebelión contra todo lo sagrado. El aire estaba cargado de él, como si la ciudad se hubiera construido sobre arenas movedizas, ignorando sus cimientos vitales. La gente corría de un lado a otro, buscando dinero, placer, estatus, cegada por el vacío consciente que los rodeaba. Sentí el dolor de Dios por un lugar que les había dado la espalda. Donde reinaba el comercio y la alegría se había vuelto barata. Los corazones se endurecieron, la fe se abandonó en favor de la comodidad. A mí también me impactó. Había sido parte de esta deriva,
dejándome llevar por la vida. La visión se centró en rostros, desconocidos, pero familiares en sus luchas. Sonrientes por fuera, vacíos por dentro. Y justo cuando el peso se volvía insoportable, una pequeña luz apareció en la distancia, tenue al principio, luego creciendo. ¿Qué era? Me picó la curiosidad, pero un escalofrío me recorrió la espalda. No era casualidad. Era como una señal incrustada en algo más grande. La ciudad abajo parecía indiferente, celebrando constantemente, mientras la luz insinuaba el juicio que acechaba más allá de las estrellas. El punto se hizo cada vez más grande. Primero una mota de polvo sobre un fondo negro, luego un meteorito con una estela de fuego, y finalmente una gigantesca bola de fuego, más grande de lo que había imaginado, más grande que las nubes que había visto desde la ventana, rugiendo con furia destructiva. El calor me inundó, incorpóreo, abrumador y feroz. Se precipitó a una velocidad vertiginosa, envolviendo la ciudad que acababa de pasar. Mi corazón, o lo que fuera, latía con fuerza. Mi alma temblaba como una hoja en medio de una tormenta. Quería gritar, para advertir a los de abajo. Pero solo estaba consciente, sin palabras. El pánico crecía. Imágenes de devastación desfilaron ante mí. Edificios derrumbados, vidas destrozadas. ¿Por qué esto? ¿Por qué ahora? Y entonces su voz atravesó el caos. Esto es lo que dije. Una gran bola de fuego caerá del cielo. Se estrellará contra una tierra conocida por su orgullo y rebeldía. Un centro de comercio y autocomplacencia donde mi nombre es despreciado y mi alma afligida. Las palabras resonaron con firmeza, más tristeza que rabia. Lo vi con claridad. New Haven, el Metroplex, todo su orgullo por el progreso, su fe pisoteada, su afán de superación. Este era el objetivo. Un negocio próspero, placeres infinitos, pero un alma hambrienta. Su dolor me golpeó como una ola. Me había advertido, pero no lo había oído. La bola de fuego se acercaba, las llamas lamían el aire. Y comprendí que esto no era una visión. Era una profecía. Una advertencia en la punta de una lanza. Pero al acercarse, apareció un rayo de esperanza. Quizás, solo quizás, aún había tiempo para regresar. Sin embargo, la velocidad, la inevitabilidad, me dejaron sin aliento. Preguntándome si alguien me escucharía antes de la colisión, la visión cambió de nuevo, llevándome al corazón de una iglesia. No era una iglesia grande ni un edificio prestigioso, sino algo sencillo y humilde, como una reunión de una iglesia primitiva o un avivamiento de hace un siglo. La gente estaba de rodillas, arrepentida. Las lágrimas corrían por sus rostros, no por presumir, sino por un dolor sincero. Sus oraciones no eran discursos elaborados. Eran clamores sinceros que se elevaban al cielo como incienso aromático. Sentí el fuego del amor de Dios ardiendo en sus corazones. Y su amor era tan real, tan vivo. Todo estaba tan vivo, tan real, que sentía que lo respiraba. Sin distracciones, solo entrega total. Y entonces, al alejarme, la escena se invirtió. Sigo yendo a la iglesia, pero ahora son las iglesias modernas que salpican la metrópolis alrededor de New Haven. Auditorios grandes y bellamente diseñados, llenos cada domingo. Y, sin embargo, algo parece perdido, vacío. La calidez se ha ido. En cambio, es como entrar en otro mundo. Un mundo que parece vivo, pero vibra con un mundo completamente diferente. Estos lugares están abarrotados. Sí. Luces de colores centellean. La música vibra como un concierto, tambores, guitarras, todo. Delante, ya no hay un altar tradicional. Es un escenario enorme y luminoso, con ministros sonrientes. Los sermones suenan bien a primera vista, llenos de energía positiva, un estímulo para vivir la vida al máximo ahora mismo. Pero,
Caray, suena a alegría vacía, ¿sabes? No hay un llamado a un profundo arrepentimiento. No hay una resolución firme. La palabra de Dios endulzada con chistes. Historias cotidianas que pasan por alto el pecado sin abordarlo. La gente cantaba, aplaudía, pero sus ojos estaban pegados a sus teléfonos a media frase o comparando quién vestía mejor. Las distracciones eran omnipresentes. Entonces su susurro se abrió paso, gritos de sangre caliente brotando del suelo. Los pecados de la nación se amontonan hasta el cielo, y mi iglesia está sumida en un profundo sueño. Sentí su dolor más profundo que cualquier ira. La decepción de un padre por sus hijos. La vergüenza también me invadió. Había estado sumido en ese sueño, flotando inmóvil. ¿Cómo pudimos dejar que las cosas empeoraran tanto? La imagen permaneció en los rostros de la multitud, sonrientes pero vacíos. Y me pregunté si podían sentir la deriva. La escena se desarrolló, transportándome a hogares cristianos. Parecían personas buenas y practicantes, con una vida decente. Pero con la llegada de Zoom, sus hijos estaban pegados a las pantallas, absorbiendo ideas mundanas a través de la escuela, los medios de comunicación y el entretenimiento. La Biblia llama a las doctrinas demonios, cosas que distorsionan la verdad y fomentan todo, desde la autocomplacencia hasta la rebelión abierta. Y los padres parecían ciegos o descuidados, demasiado absortos en su trabajo, persiguiendo el sueño americano para proteger las almas de sus hijos. Vi apatía, concesiones para encajar, para no parecer raros ni anticuados. Corazones que priorizaban el éxito sobre la santidad, integrándose en lugar de brillar. Dios me hizo sentir su angustia al observar a las familias. Le gusta abandonar a sus hijos a ideologías que van en contra de su palabra. Me destrozó. Yo hice lo mismo, a mi manera. Dejé que mi hija Sara se alejara, no luché con más ahínco por la fe de mi sobrino. Mark, el arrepentimiento me quemó como ácido. En estos hogares había Biblias en los estantes, cruces en las paredes, pero ¿cuál era la verdadera lucha? Ignorada. Las mentes de los niños estaban llenas de mentiras. Los padres se pasaban el día en las redes sociales en lugar de orar juntos. Su dolor me abrumaba. ¿Cómo podía alguien a quien amaba rendirse tan fácilmente? Su visión se agudizaba con las cenas familiares, las pantallas brillantes y las conversaciones superficiales, y una sutil oscuridad se colaba sin que la notara. Luego se centró en los pastores. Estaban allí, en el púlpito, pero temblando por dentro. Temerosos de hablar del pecado. Temerosos de que ahuyentara a la gente. Reticentes a denunciar las malas acciones. Temerosos de perder donaciones, exenciones fiscales o la imagen acogedora de una iglesia en ruinas. Transmitían mensajes reconfortantes, palabras tiernas que llegaban a los oídos pero nunca al corazón, atrayendo a grandes multitudes, sí, pero hundiéndolas directamente en un sueño profundo. Dios ha revelado su debilidad y el peligro que representa. Pastores débiles han dejado entrar a los lobos. Su voz resuena, este es el mal que ha enfurecido a Dios. Mi alma se congela. Esta bola de fuego no es solo un juicio físico del cielo. Se ha desatado en el mundo espiritual. Solo un muro de oración sincera y arrepentimiento sincero la separa de la destrucción total. Veo pastores esquivando duras verdades, congregaciones asintiendo, y esa bola de fuego acercándose en llamas espirituales que te hacen lamer los labios. ¿Pero y si nadie construyó ese muro? El pensamiento me atormenta. La urgencia me invade, pero la duda susurra. ¿Despertará alguien a tiempo? ¿O es el sueño demasiado profundo? En la siguiente visión, Jesús me mostró que la gigantesca bola de fuego no fue algo repentino. No, llevaba mucho tiempo dando la alarma. Desveló momentos que yo había presenciado, momentos que el mundo entero había presenciado, pero cuyo verdadero significado habíamos pasado por alto. Unos días antes de que mi corazón dejara de latir, una bola de fuego iluminó el cielo nocturno del noreste,
desde Connecticut hasta New Hampshire. Recuerda, lo habían visto cruzar la noche, despertando a la gente. Pero no era solo un meteorito. En la visión, me elevaba del suelo, observando la estela de fuego que cruzaba el cielo. Y entonces lo oí, no solo en mi cabeza, sino en todo el universo. Mira hacia arriba. He aquí, yo reino en los cielos. Fue el susurro de Dios, su llamado para sacarnos de nuestro delirio. Mi alma tembló bajo su peso. No eran simples piedras cayendo. Eran señales. Su voz atravesó nuestro estruendo. Vi rostros en la visión. Personas mirando al cielo. Algunos con asombro, otros encogiéndose de hombros, y luego volviendo a sus teléfonos. Pero su susurro seguía ahí, suplicando, instándonos a prestar atención antes de que fuera demasiado tarde. ¿Cuántos lo habían ignorado? ¿Cuántos más se verían afectados por este pensamiento? Vimos sus señales, y aún así seguimos presionando el botón de repetición. Apenas unos días antes, otra bola de fuego había estallado sobre Georgia del Sur, Carolina del Sur. Lo vi en la visión, lo sentí. La energía liberada fue como toneladas de TNT explotando, haciendo vibrar las ventanas, sembrando el terror en las ciudades. Se oyeron gritos. La gente entró en pánico, con el corazón latiendo con fuerza. Sentí la onda expansiva, incluso en este estado de invisibilidad, como si sacudiera el aire. ¿Pero entonces? La gente la ignoró. Los científicos idearon sus teorías, llamándolo fenómeno natural, y la vida siguió como si nada hubiera pasado. Jesús se volvió hacia mí, con los ojos cargados de tristeza. Solo son señales de advertencia, dijo con voz tranquila pero urgente. Señales de algo mucho más grave. Me recordó cuántas veces había retenido sequías, inundaciones, terremotos, pandemias, e incluso había permitido que el enemigo se infiltrara en nuestro país, engañándonos con sus mentiras. Todo para despertarnos. ¿Y su gente? Sigue dormida, arrullada por la comodidad, distraída por el mundo. Veo las noticias a raudales. Gente discutiendo políticamente, siguiendo las tendencias, ignorando las crecientes advertencias. Su paciencia se está agotando, no de ira, sino de dolor. ¿Cómo no verlo? Las señales están por todas partes. Incendios, huracanes, divisiones que nos desgarran. Y, sin embargo, seguimos dormidos, ciegos al paso del tiempo. Su paciencia me rompió el corazón. Jesús no quería juzgar. Quería que volviéramos. Cada pequeño desastre era un susurro, una carta de amor, una llamada de atención envuelta en misericordia. Me mostró cómo nos reunimos en su nombre pero extrañamos su presencia. Cómo nos aferramos a tradiciones y rituales que inventamos en lugar de adorarlo. Sentí su dolor. Gedeón, como un padre que ve a sus hijos caer por un precipicio. Fue abrumador, más pesado de lo que podía soportar. La gran bola de fuego vendrá, dijo con voz firme pero penetrante. A menos que mi iglesia se arrepienta, atacará rápida e irresistiblemente. Su camino ya está marcado por mis ángeles. Los gritos de la tierra han llegado a mi trono. Lo volví a ver. Ese orbe ardiente se acercaba rápidamente, su calor abrasando el reino espiritual. La metrópolis, New Haven, todo estaba condenado al juicio por nuestro orgullo, nuestra rebeldía, nuestra negativa a cambiar de opinión. Pero sus palabras no solo fueron catastróficas. Cargaban de nostalgia. Anhelaba que despertáramos, que volviéramos a casa. Vi iglesias llenas de gente cantando, pero sus corazones estaban lejos, buscando consuelo en lugar de verdad. Su dolor me abrumaba, y sentí mis propios fracasos, aquellos momentos en que había elegido la tranquilidad en lugar de la fe, el silencio en lugar de la oración. ¿Lo oiríamos antes de que se produjera el incendio? Pero entonces me mostró algo más, un atisbo de esperanza. Esta metrópolis,
New Haven, era conocida, estaba marcada. Sin embargo, la misericordia divina aún ofrecía una ventana, una oportunidad, una ventana para la intercesión, para un arrepentimiento desgarrador, para volver a Él. No debemos desperdiciarla, dijo con voz firme pero tierna. Me recordó las profecías bíblicas. Joel habló de sangre, fuego, columnas de humo, el sol oscureciéndose, la luna convirtiéndose en sangre. Isaías predijo que las estrellas y las constelaciones dejarían de brillar. Gedeón, esto no es un cuento de hadas. Está sucediendo ahora. Vi destellos de cielos extraños en la visión, nubes que se retorcían de forma antinatural, estrellas que se desvanecían como si la creación misma gimiera. La Biblia no eran solo palabras antiguas. Estaba viva, desplegándose ante nuestros ojos. Me instó a sentir la urgencia, a captar ese destello de gracia antes de que la ventana se cerrara. Sentí su peso, una llamada a rezar, a llorar, a dar marcha atrás antes de que la trayectoria de las bolas de fuego se detuviera. ¿Pero alguien escucharía? La visión mostraba a gente corriendo por la vida, ajena a todo, mientras el cielo susurraba advertencias. El tiempo se agotaba, más corto de lo esperado, y no pude evitar pensar que esta era nuestra última oportunidad. La visión cambió de nuevo, y esta vez, madre mía, era algo magnífico, lleno de esperanza. Entre aquella bola de fuego rugiente y el complejo metropolitano de New Haven, vi un muro, que no era de piedra ni de hormigón, sino una luz resplandeciente que brillaba como un sueño. Todo se construía ante mis ojos. Cada ladrillo era una oración. Cada lágrima de arrepentimiento, una piedra. Cada humilde acto de renuncia al pecado, el pegamento que lo unía todo. Vi gente sola en sus habitaciones, arrodillada, implorando a Dios. Sus lágrimas caían al suelo, con el corazón destrozado por sus propios pecados y los de este país. Sentí su dolor, su anhelo de misericordia. Jesús me mostró este muro en formación, pero era delgado, frágil, con enormes agujeros donde faltaban las oraciones, donde el verdadero arrepentimiento no había echado raíces. Me dolía el alma. Había tan poca gente en la brecha. Vi espacios vacíos donde las iglesias habían permanecido en silencio, donde la gente seguía con sus quehaceres. Inmóvil, el muro podía contener esta bola de fuego, pero solo si más personas se unían y abrían su corazón. ¿Cuántos responderían? La pregunta me pesaba profundamente, llevándome a ver lo que estaba en juego. Este muro era nuestro escudo, pero se necesitaban más manos para fortalecerlo. Jesús no solo me dijo qué hacer. Me mostró el camino. ¿Será mi novia la que tenga aceite en su lámpara o la tomarán desprevenida como las vírgenes insensatas? Su voz era poderosa, llena de amor y urgencia. Llamo a mis santos a esta región, justo al borde de esta inminente colisión. La religión moderna, el ayuno, la reunión y el clamor con valentía. Vi rostros conocidos, vecinos. Amigos de pie, de rodillas, alzando sus voces en oración desesperada. No en secreto, ni a escondidas, sino alto y claro, sin vergüenza. Abierto a todos. Su llamado era un fuego dentro de mí, un llamado a actuar ya, a despertar. La visión mostró pequeños grupos que empezaban a reunirse, sus oraciones como chispas. Pero aún no era suficiente. El llamado era a más, a que todos se levantaran, unidos, sin miedo. Sentí el espíritu agitarse, instándome a la acción. No solo murmuraciones, sino un grito de alarma. La metrópoli lo necesitaba ahora, hoy, no mañana. Entonces Jesús habló directamente a los pastores. Los vi, en la visión, absortos en la planificación de grandes programas, grandes proyectos de construcción, interminables recaudaciones de fondos. Dijo, hago un llamado a mis pastores para que cancelen sus programas, sus proyectos, sus recaudaciones de fondos. En su lugar, convoquen asambleas solemnes. Vi su lucha entre el deseo de complacer a la multitud y la obediencia a la voz de Dios.
Jesús quería que guiaran a la gente a inclinarse, a arrepentirse, no a escuchar otro sermón entretenido. Se acabaron las bromas superficiales. Quería volver a ser el mismo, auténtico y brutal. También hizo un llamado a las madres: reúnan a sus hijos y lloren entre el pórtico y el altar. Vi a una madre, con lágrimas en los ojos, abrazando a su hijo con fuerza, rezando por su generación. Sus sollozos me conmovieron, su amor intenso, implorando por sus almas. La imagen quedó grabada en mi memoria. Familias clamando juntas, sin distraerse con los gritos, sino enfrascadas en oración. Era un plan, una súplica por la verdad, no por consuelo. La urgencia era palpable. El tiempo apremiaba, y el llamado era para ahora, no para después. Se volvió hacia los centinelas, los encargados de vigilar y advertir. Llamo a mis centinelas para que toquen sus trompetas. Que suenen fuerte. Que suenen de nuevo hasta que la gente despierte o se pierda. Oí esos cuernos antiguos retumbar y rugir, resonando por todo el metroplex. No era un sonido tranquilizador, sino una alarma estridente que anunciaba un peligro inminente. Entonces me miró, con la voz más aguda que nunca. Y para quienes están fuera de esta región, esto no es un espectáculo. No es entretenimiento. Es un llamado a la intercesión. Vi a la iglesia no dispersa, sino un templo vivo. El cuerpo de Cristo unido, un solo corazón, un solo clamor. La visión mostró grupos en oración, pequeños pero fervientes, sus voces construyendo este muro de luz. Pero era necesario que cada persona, cada creyente, cada ciudad, cada alma se alzara como una sola. El sonido de la trompeta fue ensordecedor, y supe que no era un simulacro. La bola de fuego se acercaba, y solo una iglesia unida y arrepentida podría bloquear su paso. Jesús continuó hablando, con voz firme pero llena de promesa. Si encuentro 10 intercesores justos, me contendré. Gedeón, ¿entiendes eso? Solo 10. No le está pidiendo a toda una ciudad que haga las cosas bien. Solo 10 corazones se volvieron hacia él. Me conmovió profundamente. Demostró su inmensa misericordia, el poder de las oraciones de almas sinceras. Busca personas dispuestas a alzarse, a luchar por los demás, a luchar por el alma de esta metrópoli. Lo vi en la visión. Pequeños grupos de personas oraban, sus gritos formaban ese brillante muro de luz que había visto antes. Cada oración era un salvavidas. Cada corazón arrepentido era un guerrero, pero 10. Ese número me quemaba por dentro. Parecía tan posible, y a la vez, tan urgente. Casi podía verlo escudriñando la ciudad, anhelando ver a esos pocos alzarse. Me dolía el corazón al recordar mis años de vagar, había sido uno de los que se mantuvieron firmes o solo otro durmiente. La llamada era clara. Necesitaba guerreros ahora, no espectadores, para contener el fuego. Continuó, con palabras profundamente hirientes. Si encuentro una ciudad de luto, la cubriré como cubrí Egipto durante la plaga. Marcaré las casas con sangre en los postes de las puertas. Gedeón, conoces la historia de la Pascua. La sangre en las puertas mantenía a raya la muerte. Esta no era una historia antigua. Era real. Ahora, en la visión, vi las casas de la metrópoli envueltas en un tenue resplandor rojo, reluciendo como un escudo. Estas eran las casas donde se celebraba el arrepentimiento, donde las oraciones se elevaban como humo. Serían perdonados, protegidos en el juicio. Pero su voz se volvió pesada. Si encuentro indiferencia, no pasaré. Un escalofrío me recorrió la espalda como hielo. Vi otras casas oscuras, sin luz, sin oraciones, familias ocupadas en sus quehaceres, indiferentes, ciegas al peligro. El contraste me abrumó. Luz contra oscuridad, vida contra juicio. Pensé en Sara, en Marcos, en mi propia casa. ¿Estaba marcada? ¿Había orado lo suficiente?
La visión se posó en una calle tranquila. Algunas puertas brillaban, otras estaban frías. Su misericordia estaba presente, pero también su justicia. Jesús fue claro. No quería pánico. Este es el momento de la obediencia concreta. Dijo, no corran a acaparar comida. No se dejen llevar por el miedo al mundo. No se trata de sobrevivir. Se trata de obediencia. Vi a la gente corriendo a las tiendas, acaparando provisiones, con el corazón consumido por el egoísmo y la ansiedad. Era caos, no fe. Quería que nos centráramos en lo más importante, nuestro camino con Él. Sentí su llamado a confiar, a no precipitarme como el mundo. La visión mostró familias peleándose por comida enlatada, con el miedo separándolas, mientras otras se arrodillaban juntas, tranquilas, ancladas en Él. No se trataba de prepararse para el final. Se trataba de alinearse con su corazón. Pensé en mi propia vida, en cuántas veces perseguía distracciones en lugar de a Él. Su voz me instó a cambiar de rumbo. Dejar de correr. Empezar a escuchar. La bola de fuego se acercaba, pero la fe, no el miedo, era la respuesta. Obedecer significaba confiar en Él en lugar de congelarse los calcetines. La claridad me invadió. A Él le interesaban nuestros corazones, no nuestros planes precipitados. Entonces, ¿qué hacer? Lo dejó claro, reunirme con otros creyentes. Formar grupos de oración. Preparen sus hogares no solo con agua embotellada, sino también con adoración. En la visión, vi familias reunidas, sin ver la televisión ni navegar por sus teléfonos, sino cantando salmos, con sus voces alzadas en armonía. Enseñen a sus hijos los salmos, dijo. Unjan sus puertas. Conságrenme sus casas. Expulsen todo lo impuro. Si hay pecado sin confesar en su hogar, corríjanlo. Si tu matrimonio está roto, háblame. Si tu iglesia está plagada de transigencias, acéptalo con valentía. Vi a una familia orando, con el aceite brillando en el marco de la puerta y una Biblia abierta sobre la mesa. Sin embargo, otra casa estaba llena de distracciones, pantallas a todo volumen, discusiones latentes y sin paz. El contraste era impactante. Me pidió acción. Pasos reales y concretos para limpiar la casa, tanto espiritual como literalmente. Sentí el peso de mis propias concesiones. Las veces que dejé pasar las cosas con Sara, con Mark. La visión terminó con una madre enseñándole un salmo a su hijo. Sus voces eran suaves pero fuertes. Una pequeña luz que ahuyentaba la oscuridad. El tiempo se agotaba. ¿Respondemos? Verán, esta bola de fuego no es solo un desastre natural que nos amenaza. Jesús desveló sus capas, revelándome su significado más profundo. Esta bola de fuego no es solo fuego del cielo, dijo con voz firme pero profunda. Es una llama que expondrá, consumirá, purificará y dividirá. La vi en la visión como un fuego que prueba el oro y quema lo falso para revelar lo verdadero. Relaciones superficiales, fe vacilante, promesas vacías, todo quedaría reducido a cenizas. Solo la verdad, la que se arraiga en Dios, la que se cimienta sobre la roca, permanecería en pie. Sentí el calor de ese fuego no solo en el aire, sino también en mi mente, despojando mis propias pretensiones endebles. Vividas al descubierto. Personas aferradas a títulos, riquezas o falsa piedad, todo desmoronado en las llamas. No fue solo destrucción. Fue purificación. Una oportunidad para ver qué perdura. Pero maldita sea, me aterraba cómo ardería mi propia vida. La visión mostraba el Metroplex, sus relucientes torres derritiéndose, mientras los corazones humildes brillaban sin cesar. El fuego venía a diezmarnos. Y me preguntaba quién seguiría en pie cuando el humo se disipara. Incluso en el juicio, hay misericordia. Jesús me llevó de vuelta a Nínive, una ciudad antigua amenazada de ruina.
Vi a Jonás, el profeta, de pie en las calles polvorientas, gritando advertencias de destrucción. Me pregunté, ¿quiénes lo habían escuchado? Pero todos lo hicieron, desde la gente común hasta el rey. Se vistieron de luto, se sentaron sobre ceniza, ayunaron y oraron. El rey mismo, un hombre poderoso, descendió de su trono, se despojó de sus vestiduras reales y se humilló hasta el polvo. Su arrepentimiento fue crudo, real, un completo alejamiento del mal. Y por eso, Gedeón, Dios se contuvo. Canceló la destrucción que había planeado. Vi las calles de Nínive llenas de llanto. Luego, un alivio silencioso se apoderó de mí al ver la misericordia. Comprendí que Dios no se regocijaba en su miedo. Anhelaba sus corazones. La visión permaneció en la cabeza inclinada del rey, un recordatorio de que nadie es demasiado grande para volver atrás. Me estremecí al pensar en nuestra ciudad. ¿Podríamos hacer lo mismo? ¿Lo haríamos? La misericordia estaba allí, esperando, pero exigía acción, no solo palabras. Habló de nuevo. El mismo Dios se sienta en el trono. La misma misericordia está lista. Oímos que aún hay esperanza. Este no es un Dios que cambia. Si perdonó a Nínive, puede perdonar a esta metrópolis. Pero hay una trampa. No si seguimos como siempre. No si ignoramos el toque de trompeta. Vi una imagen aterradora. La gente comía, bebía, construía, reía. Mientras sonaba la sirena de alarma, como si vivieran en una casa en llamas pero se negaran a salir, vi familias en la visión, cenando, mirando sus teléfonos, ajenas al peligro. Las iglesias planeaban eventos, persiguiendo a la multitud, ignorando las señales. Me rompió el corazón saber que había sido uno de ellos. Viviendo la vida, muriendo al llamado. El sonido de la trompeta resonó, apremiante, implorando que despertáramos. La voz de Jesús transmitía amor, pero sin concesiones. No podíamos seguir fingiendo que todo estaba bien. La metrópolis brillaba abajo, pero la bola de fuego flotaba arriba. Y sentí la brecha entre nuestra negación y su verdad. ¿Seguiríamos construyendo nuestras vidas sobre la arena o finalmente lo escucharíamos? Su voz se volvió aguda. Urgente. Gedeón, adviérteles. Diles que el tiempo es más corto de lo que creen. Diles que los enemigos mintieron, afirmando que tenían tiempo de sobra. Vi al diablo en la visión, susurrando dulces mentiras a la gente, haciéndoles creer que todo estaba bien. Sin prisa, sin preocupaciones. Pero Jesús ha decidido, dije. Es hora. Los cielos están en movimiento. No hago nada sin hablar con mis siervos. Esta advertencia no fue casual. Vino directamente de Dios. Sentí su peso como una piedra en el pecho. Perdonaré a quienes me escuchen. Protegeré a quienes obedezcan, pero no haré la vista gorda ante la rebelión, aunque cargue con una cruz. Vi a personas en la visión, algunas con cruces al cuello, viviendo como el mundo, ignorando su llamado. La bola de fuego se acercaba, su rugido ensordecedor. Pero también vi a otros de rodillas, rezando, dándole la espalda. La decisión era clara, obedecer o rebelarse. La visión se centró en una persona. Con la cabeza gacha, las lágrimas fluyendo, elegí la vida. El tiempo se agotaba. ¿Habría suficientes para elegir antes de que el fuego azotara? Gedeón, es hora. Este es un llamado. Iglesia, despierta. Su voz resonó, sacudiéndome por todos lados. Despierta de tu entretenimiento. Despierta de tu política. Despierta de tu evangelio superficial. Despierta de tu orgullo y falsa unidad. Vi a gente en esta visión, pegada al televisor, viendo las noticias, obsesionada con la política, sin entender nada. Llevaban su fe como una insignia.
Solo palabras y nada de acción, viviendo como hipócritas, afirmando amar a Dios pero persiguiendo al mundo. Me impactó profundamente. Estaba allí, distraída por el ruido, dejando que mi fe se desvaneciera. Jesús quiere que lo dejemos todo. Lo que nos mantiene despiertos. He visto iglesias llenas de gente discutiendo sobre candidatos, viendo películas una y otra vez y discutiendo en línea mientras el cielo gritaba advertencias. La visión muestra a una familia con la televisión a todo volumen, ignorándose unos a otros, ignorando a Dios. Su llamado es urgente. Olvídense de las distracciones. Dejen de fingir ser una iglesia y sean auténticos. La bola de fuego está más cerca que nunca, y el sonambulismo ya no es una opción. ¿La oiremos o seguiremos apretando el botón de repetición? Despierta y cae de bruces. Despierta y desgarra tu corazón, no tu ropa. Despierta y regresa al Señor que te salvó. Él no quiere rituales vacíos, lágrimas falsas que se aferran al pecado interior. Él desea un arrepentimiento verdadero, de esos que te desgarran hasta la médula. Vi a gente de rodillas en la visión, no por miedo, sino por amor, admiración y reverencia hacia Él. Las lágrimas fluyeron, y sentí el alivio, la libertad al dejar sus cargas al pie de la cruz. Jesús quiere nuestros corazones, no nuestras acciones. Y supe que debíamos elegir ahora, antes de que fuera demasiado tarde. Él me había confiado esta misión. Comprendí que mi vida había sido entregada. No por mí, sino por sus propósitos. No era digna. Lo sabía. Pero Él me había elegido de todos modos. Su fe ardía en mi pecho. Un llamado que no podía ignorar. Tenía que hablar. Tenía que dar esta advertencia, me escucharan o no. La luz de Jesús empezó a apagarse. Sonrió con una sonrisa llena de esperanza, pero con un matiz de tristeza, como si supiera lo que me esperaba. Me sentí arrancado, separado de su gloriosa presencia. Sentí como si me partieran en dos. Quería quedarme para siempre, observándolo, disfrutando de su amor. Pero mi misión era volver aquí. Entonces las voces desconocidas, regresaron, y el dolor me golpeó, crudo y real. Abrí los ojos de par en par. El techo del hospital, el pitido de las máquinas. Había vuelto. Me dolía el pecho. Tubos y cables por todas partes. Pero estaba viva. Una enfermera irrumpió, con los ojos abiertos, diciendo que era un milagro. Intenté hablar. Cuéntale sobre la bola de fuego, sobre Jesús. Pero mi voz era débil, apenas un susurro. La imagen ardía en mí, vívida, urgente. Sabía que había regresado no para descansar, sino para gritar su advertencia. La metrópoli necesitaba ser escuchada, y yo era quien debía decírselo. Pero a medida que los pitidos se hacían más regulares, la pregunta persistía. ¿Me creerían? ¿O sería una voz solitaria en la oscuridad? Empecé a buscar, asistiendo a pequeñas reuniones de oración y estudios bíblicos en diferentes denominaciones de New Haven. Una y otra vez, recibía miradas de reojo, y la gente me sugería amablemente que fuera al médico o descansara. Pero no dejé que eso me detuviera. Ese fuego ardiente en mi pecho me impulsó a seguir adelante. Entonces, un día, alguien me habló de un pequeño grupo de oración en una iglesia modesta, dirigido por una mujer llamada Clara. Tenía más de 80 años y el cabello blanco como la nieve. Pero sus ojos brillaban con una fe que podía mover montañas. Me senté con ellos y les conté mi historia. Todo, desde mi corazón paralizado, hasta el rostro de Jesús, su dolor, hasta esa bola de fuego que atravesaba el cielo. Clara y algunos otros se inclinaron hacia adelante, pendientes de cada palabra. Los vi temblar mientras describía los ojos de Jesús, su dolor, la advertencia del fuego. No se rieron ni me llamaron loco. Sus manos temblaban, sus ojos se nublaron, asintiendo con la cabeza como si esperaran esto.
Por primera vez desde mi despertar, me sentí escuchada. El grupo de Clarahara no era grande, pero su fe era auténtica, pura, y supe que había encontrado un rayo de esperanza en un mundo tan frío. Clarahara me apretó la mano, firme a pesar de su edad. Hijo mío, dijo con voz firme. Lo que Dios te ha dicho es verdad. Llevamos años orando por este avivamiento. Ella no solo me creyó, sino que me animó. Este pequeño grupo inmediatamente comenzó a orar conmigo. Ayunamos, nos inclinamos, imploramos a Dios con todas nuestras fuerzas. Podía sentirlo, el muro de oración ante mí se fortalecía. Ladrillo a ladrillo, esos espacios vacíos que había visto, esos puntos débiles, comenzaban a llenarse con sus sinceras súplicas, sus lágrimas de arrepentimiento. Eran el corazón de ese muro, el cimiento que Jesús me había mostrado. Lo vi de nuevo en mi mente, la luz más brillante que contenía la bola de fuego. La voz de Clarahara nos guiaba, firme y feroz, implorando la misericordia de Dios para la metrópoli. Mi corazón se llenó de alegría. Ya no estaba solo. Estas personas, pocas en número pero poderosas en la fe, eran guerreros que se mantenían firmes en la brecha. Pensé en mis propios fracasos, mis excesos, y su valentía me impulsó a perseverar. El muro no estaba terminado, pero comenzaba a construirse gracias a ellos. Sabes, cuando cuento mi historia, no la veo solo como una advertencia. Sí, hay elementos que buscan despertar a la gente. Pero más que nada, mi historia es prueba viviente de algo mucho mayor, la infinita e inquebrantable misericordia de Dios. Empecé en una profunda soledad, en una especie de silenciosa desesperación donde me sentía completamente invisible. Mi fe era fría, sin vida, como una piedra en el fondo de un río, intacta y olvidada. Dormitaba espiritualmente, sin darme cuenta de cuánto me había alejado de la verdad. Pero Dios, en su misericordia, me tendió la mano y me despertó. No gritó. No acusó. Reveló con paciencia y claridad. Me mostró lo real, lo que importaba, lo que me había estado perdiendo todo este tiempo. Me mostró que ningún alma está demasiado perdida, ni una sola. Nadie está demasiado roto, demasiado sucio, demasiado desviado. Anhela que cada corazón regrese a Él. Y Él está listo, más que listo, para perdonar. No cuenta nuestras caídas. Constantemente nos ofrece oportunidades para levantarnos. Una segunda oportunidad, una tercera, una cuarta, 1000, las que sean necesarias. Es Él. Las visiones que recibí, la voz de Jesús hablándome directamente al alma, no solo me conmovieron, sino que me transformaron profunda y permanentemente. Salí de esa experiencia sin miedo a la muerte, sin temor a lo desconocido. ¿Por qué? Porque ahora sé sin lugar a dudas que su amor es suficiente. No es solo suficiente. Es todo. Su amor es la roca inquebrantable y eterna en la que podemos apoyarnos incluso cuando todo lo demás se derrumba. Incluso cuando el mundo tiembla, sus cimientos se mantienen firmes. Así que, si estás escuchando esto ahora mismo, puede que te sientas cansado. Quizás tu fe se ha enfriado y temes lo que te espera. Quizás sientes que has cometido demasiados errores o has esperado demasiado. Amigo, déjame decirte algo con el corazón. No estás solo. Nunca has estado solo. Y Jesús no ha dejado de amarte. Ni por un segundo. Sus brazos siguen abiertos, esperando tu regreso. Él no te exige perfección. Él te pide tu corazón, sincero y abierto. No te perdonará nada de lo que hayas hecho o perdido. Así que adelante, da ese paso. Que hoy sea el día en que comiences tu camino hacia Él. Camina con valentía, aunque te tiemblen las piernas, sabiendo que Él camina a tu lado. Él nunca te abandona, nunca se rinde. Solo espera tu sí. Si pudieras cerrar los ojos un momento, siente esa paz que no tiene sentido. Escucha, no con los oídos, sino con la mente.
Ese susurro silencioso es Él. Es Jesús. Te llama. Quiere que despiertes. Quiere que vuelvas a casa. No ignores esa llamada. Es muy importante. Y si algo de mi historia te ha tocado el alma, si un rayo de esperanza o deseo se ha encendido en ti, me gustaría pedirte una simple cosa: haz clic en el botón suscribirse. Sí, es solo un clic, pero es más que eso. Es tu amén. Es tu manera de decir: te escucho, Señor. Quédate conmigo. Porque esta cadena no se trata solo de historias. Se trata de encuentros. Ahí es donde se escucha la voz de Dios. A veces desde el cielo, a veces a través de advertencias, a veces incluso desde el borde del abismo. Estamos juntos en este viaje. Gracias por acompañarme. Señor Jesús, aquí estoy, un anciano, quebrantado y humillado ante ti. Mi corazón está apesadumbrado. Señor, con todo lo que me has mostrado, esta bola de fuego, la iglesia dormida, la metrópoli que se aleja tanto de ti, tiemblo al orar esto. No por miedo, sino porque tu amor y tu verdad son tan grandes, tan reales. Es casi demasiado para mí. Tenía frío, Señor. Perdido en mi rutina, dejando que mi fe se apagara como un fuego viejo. Lo siento, Señor. Lo siento por los años que hice lo que me daba la gana. Por las veces que ignoré tus susurros. Perdóname por no haber intervenido antes. Clamo por tu misericordia, Jesús. No solo por mí, sino por tu pueblo. Despiértanos, Señor. Despiértanos de este sueño profundo. Lo veo ahora en cómo hemos buscado el entretenimiento, la política y las promesas vacías en lugar de ti. Hemos construido torres de orgullo, hemos olvidado tu nombre, y me rompe el corazón porque sé que te rompe el tuyo. Por favor, Señor, no dejes que esa bola de fuego vuelva a caer. Danos tiempo, esa ventana de gracia de la que hablaste. Señor, encuentra a esas 10 personas justas, o incluso a una sola, para orar. Que tu espíritu recorra New Haven, cada hogar, cada iglesia, cada corazón frío. Oro por Sara, mi hija, y Mark, mi nieto. Ablanda sus corazones. Jesús, todavía no me creen. Creo que solo soy un viejo cansado que ve cosas. Pero tú conoces la verdad. Tócalos. Señor, abre sus ojos a tus advertencias, a tu amor. Oro por el pastor Davis y todos los pastores que temen decir verdades duras. Dales la valentía para que su rebaño vuelva al arrepentimiento, para que rompan esos obstáculos y para que reconstruyan altares. Levanto a Clara Ara y a su pequeño grupo. Estos fieles guardianes los fortalecen. Multiplica sus oraciones. Que sus lágrimas construyan este muro de luz. Vi, Señor, que no soy digno de llevar este mensaje, pero me elegiste y aquí estoy. Mantén este fuego ardiendo en mí. Ayúdame a hablar con valentía, incluso cuando la gente se aleja o se ríe. Muéstrame a los centinelas, aquellos que están listos para tocar la trompeta conmigo. Une a tu iglesia. Jesús, no en pedazos dispersos, sino como un solo cuerpo, un solo clamor, de pie sobre tu roca. Marca nuestros hogares con tu sangre. Protégenos al regresar a ti. Enséñanos a cantar tus salmos para ungir nuestras puertas y expulsar toda impureza. Que esta metrópolis se transforme como Nínive y encuentre gracia. Confío en ti, Señor. Tu amor es suficiente pase lo que pase. Abrázanos. Guíanos a casa. En tu santo nombre.